¿Tienes los talones secos, ásperos o agrietados? Hoy te voy a enseñar a preparar una crema de tallow para talones, súper nutritiva y con una textura increíble. En este video te doy la fórmula exacta, paso a paso, y además te explico cómo refinar el tallow correctamente para eliminar impurezas y conseguir una grasa limpia, suave y perfecta para usar en cosmética. Si te interesan las cremas naturales, el tallow para la piel y la cosmética artesanal, este video es para ti. Mi nombre es Verónica. Empezamos. Para hacer nuestra crema de tallow para pies, especial talones, vamos a utilizar para 100 gramos, 80 gramos de tallow. Este es el tallow refinado. Recuerden que es el sebo de res, el sebo de vaca que consiguen en carnicerías. Vamos a utilizar aceite de jojoba o de almendras. Yo voy a utilizar aceite de almendras dulces, 20 gramos, una cápsula de vitamina E y vamos a perfumar con aceite esencial de árbol de té y aceite esencial de menta. Esta fórmula es especial para pies. Vamos a poner 80 gramos de nuestro sebo. Yo lo tenía en la nevera, está bastante duro. Si lo tienen muy duro, pueden darle un golpecito de microondas. Vamos a sacar 80 gramos. Si lo pasamos apenas por el microondas, se hace un poquito más blando para sacar. Y como vamos a hacer una emulsión con aceite de almendras y lo vamos a airear, no va a quedar así de duro. Va a quedar cremoso, especial para talones. La fórmula que les doy es para 100 gramos. Ustedes pueden multiplicarla. 80 gramos de tallow. Vamos a poner 20 gramos de almendras dulces o de jojoba, el aceite que ustedes prefieran. Lo que vamos a hacer en esta fase es llevarlo a baño María para que funda todos nuestros aceites, controlando la temperatura, y ya les explico cómo vamos a seguir. Una vez tengamos prácticamente todo fundido, no es necesario fundir hasta lo último porque el calor residual va a terminar de fundir todo lo que es el tallow. De esa manera nos aseguramos no sobrecalentar. Fíjense de que ya se está derritiendo todo. Lo que tenemos que hacer es dejarlo enfriar. Se lo ponen en la nevera aproximadamente 10-15 minutos hasta el punto que se empieza a hacer una fase gel. Yo ahora lo voy a dejar enfriar y les muestro cómo vamos a trabajar cuando empiece a enfriar, porque vamos a necesitar batirlo, agregar la vitamina E y luego, cuando esté prácticamente hecho, agregamos los aceites esenciales. Básicamente es así como se hace esta crema regeneradora para pies. Si lo llevan a la nevera o al congelador, lo que necesitamos es que llegue a una fase de gel. Los bordes se deben de ver opacos y el centro debe estar semicompacto, como si fuera vaselina. Así que lo pueden llevar a nevera o a congelador aproximadamente 10-15 minutos. Ya enfriado, es como un puré. Vamos a agregar la cápsula de vitamina E. Esto es para evitar que los aceites enrancien. Por eso, si es para uso personal, preparen 100 gramos. Una vez la consuman, vuelvan a preparar. Si es para la venta, bueno, pueden ir preparando 4 o 5, lo venden y se hace muy rápido. Vamos a agregarle los aceites esenciales, que era de árbol de té. Son 30 gotas de árbol de té y 30 gotas de menta piperita, para que sea súper refrescante.
y ahora lo vamos a batir para aerearlo, para que quede con esta textura cremosa. Esto ya no va a endurecer como estaba el tallow solo, porque el aceite de almendras le va a dar esa hidratación. Miren cómo queda. Tiene una textura preciosa de crema. Vamos a batir durante 5 minutos aproximadamente. Cuando duplica el volumen, tiene esta textura de merengue, ya estaría lista nuestra crema. Esto ya no se va a hacer piedra nunca más. Fíjense antes de batirlo la textura que tenía, más grumosa, y la textura que tiene ahora de crema. Y ya está listo para envasar en un recipiente para crema, y esto es estupendo. Esta crema es ideal. La pueden utilizar con calcetines, por ejemplo, a la hora de irse a dormir, y es estupenda. Si modifican aceites esenciales, esta misma fórmula base la podrían utilizar para mano, para rostro. Miren la textura de crema. Esto es una crema estupenda. Es una crema de tallow. Pueden ponerla en una manga también. Ya saben que con 100 gramos nos da para un tarro y no deja para nada textura grasosa. Es estupenda. El tallow o sebo purificado es un sebo refinado de uso cosmético. Se trata de grasa animal, normalmente de vaca, que se limpia y filtra para eliminar impurezas, olores fuertes y restos orgánicos. Se utiliza mucho en cremas tradicionales porque es altamente compatible con la piel. A continuación, te explico el proceso paso a paso. Para prepararlo, necesitas sebo de vaca, idealmente la grasa que rodea los riñones, agua, una olla, un colador, gasa o filtro de café, un recipiente de vidrio y una espátula o cuchillo. Comienza preparando la grasa, retira cualquier resto de carne o sangre y córtala en trozos muy pequeños o pídele al carnicero que te la dé ya picada. Cuanto más pequeños sean los trozos, mejor se derretirá y más limpio quedará el resultado. Coloca la grasa en la olla y añade un poco de agua, solo lo justo para cubrir el fondo y evitar que se queme. Calienta a fuego muy bajo y deja que se derrita lentamente durante 1 o 2 horas. Es importante que no hierva ni se dore. Cuando la grasa esté completamente líquida y solo queden pequeños trozos sólidos dorados, los llamados chicharrones, apaga el fuego. Cuela el líquido caliente con un colador y después vuelve a filtrarlo usando una gasa o un filtro de café para eliminar las impurezas más finas. Vierte el resultado en el recipiente de vidrio. La purificación con agua es opcional, pero muy recomendable para uso cosmético. Para lograr que quede más blanco y con menos olor, mezcla el sebo líquido con la misma cantidad de agua caliente y remueve suavemente. Deja enfriar por completo. El sebo se solidificará en la parte superior, mientras que el agua y las impurezas quedarán abajo. Retira el bloque sólido, desecha el agua y raspa la parte inferior del bloque si notas restos duros. Puedes repetir este proceso 1 o 2 veces si buscas la máxima pureza.
Para conservarlo, guárdalo en un frasco hermético, en un lugar fresco y oscuro. Yo me aseguro de mantenerlo en la nevera, donde puede durar varios meses e incluso hasta un año. Si deseas prolongar su vida útil, puedes añadirle unas gotas de vitamina E como antioxidante natural. A la hora de aplicarlo, puedes usarlo como bálsamo corporal, mezclarlo con aceite de jojoba o de almendras, o batirlo para obtener una textura mucho más ligera. También puedes personalizarlo añadiendo tus aceites esenciales favoritos. El tallow es uno de los secretos mejor guardados de la cosmética tradicional. Durante siglos se utilizó como hidratante natural, mucho antes de que existieran las cremas industriales. La razón: su increíble compatibilidad con nuestra piel. Su composición es muy similar a la de los lípidos humanos, lo que significa que la piel lo reconoce, lo absorbe con facilidad y lo utiliza para fortalecerse desde dentro. Es rico en ácidos grasos esenciales como el oleico, el esteárico y el palmítico, que ayudan a reparar la barrera cutánea y a prevenir la pérdida de agua. Por lo tanto, no solo hidrata, también protege. Además, contiene de forma natural vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, nutrientes que favorecen la regeneración celular, mejoran la elasticidad y aportan luminosidad. Para pieles secas, sensibles o castigadas por el frío, el tallow resulta profundamente calmante. Ayuda a suavizar grietas, reducir rojeces y devolver el confort. Y cuando está bien purificado, es un producto simple y puro, sin conservantes, sin fragancias sintéticas y sin ingredientes innecesarios. Eso sí, ten en cuenta que su textura es rica. En pieles muy grasas puede sentirse algo pesado, pero en pieles secas o maduras puede convertirse en un auténtico aliado. Fórmula de crema de tallow para pies: 80 gramos de tallow, 20 gramos de aceite de jojoba o aceite de almendras, una cápsula de vitamina E, aproximadamente 1 gramo, 30 gotas de aceite esencial de árbol de té, 30 gotas de aceite esencial de menta piperita. Y si además trabajas con jabones de glicerina y quieres ampliar tu catálogo para esta temporada, recuerda que tengo disponible mi ebook 31 fórmulas de verano, donde encontrarás 31 ideas diferentes para crear jabones de glicerina frescos, originales y pensados para vender. Puedes encontrar toda la información en la descripción de este video. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos muy pronto con una nueva idea para seguir creando, aprendiendo y haciendo crecer nuestros proyectos artesanales. Un beso enorme y hasta el próximo video. Llegó el verano, vamos a crear jabones de colores que te encantarán. Coco, sandía, piña y limón, 31 fórmulas llenas de inspiración. Una para cada día, fáciles de preparar.